Dios te bendiga. Vamos a compartir un nuevo tema, una nueva reflexión. Vamos a poder abordar este día, tal vez en algunos minutos acá, acerca de la primogenitura. Y es muy importante poder entender la primogenitura, porque este tema de la primogenitura es transversal en toda la Biblia. Aparece en la mayoría de los libros que están en la Biblia. Y la primogenitura tiene una gran importancia para Dios. Dios siempre le ha dado una importancia a la primogenitura y la Biblia nos menciona muy insistentemente a esto de la primogenitura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver que Dios siempre en alguna oportunidad destacaba o hacía mención a la primogenitura. ¿Y qué es la primogenitura en sí? Tal vez tú puedas conocer o tener alguna noción de lo que es la primogenitura y por qué el Señor le da tanta importancia a la primogenitura. En la antigüedad, los primogénitos de las familias consistían en los hijos varones, pero el que nacía primero. El primer varón nacido en una casa se convertía en el primogénito de aquella familia. ¿Y en qué consistía la primogenitura en la antigüedad? Consistía en que todo lo que el padre tenía, los bienes, la autoridad, lo heredaba el hijo mayor, el primer hijo de aquella familia. El hijo mayor heredaba todo lo del padre. Cuando ese padre moría, el hijo mayor de aquella casa heredaba todo el lugar del padre, toda la autoridad del padre, y heredaba también los siervos, heredaba también las riquezas y los bienes del padre. En eso consistía la primogenitura. Y es muy importante conocer la primogenitura porque Dios toma tal vez esa cultura, toma a Dios esa costumbre de la antigüedad y la aplica también para Él mismo, porque eso tiene un significado para Dios. Dios también quiere que podamos pertenecer a la primogenitura. ¿Y qué es la primogenitura en sentido espiritual? Sabemos que en la antigüedad la primogenitura se heredaba cuando un hijo mayor heredaba todo lo del padre. Pero ¿en qué consiste la primogenitura para Dios? Y eso es lo que vamos a poder abordar este día. No es tan importante conocer la primogenitura en aspectos terrenales o en aspectos familiares, sino por qué Dios aplica ese concepto para sí mismo, por qué Él lo ocupa para algo espiritual. Y eso es lo que debemos entender este tiempo. En la antigüedad la primogenitura siempre fue motivo importante en las familias, porque peleaban por la primogenitura. Conocemos la famosa historia de Esaú y Jacob, que estos hermanos que eran gemelos, nacieron el mismo día, pero el que nació primero fue Esaú. Y todos sabemos que Jacob peleaba la primogenitura y quería conseguir la primogenitura de su hermano Esaú. ¿Por qué Jacob quería tener la primogenitura? Porque Jacob quería heredar todo lo del padre. Todo lo de su padre Isaac, Jacob lo quería heredar. Y en una oportunidad, tú conoces la historia, dice que Esaú venía del campo porque era cazador, era hombre de campo. Y sucedía que él volvía del campo de la casa y Jacob le tenía preparada una comida. Y Esaú tenía mucha hambre. Entonces Jacob preparó esa comida para que Esaú le diera la primogenitura. Y Jacob le dice, véndeme este día la primogenitura por este plato de comida. Y sucedió que Esaú lo hizo así. Y Esaú le entregó la primogenitura a Jacob, simplemente por un plato de comida. Esaú menospreció la primogenitura por un plato de comidas. Esaú estaba desechando todo lo que podía obtener por heredar los bienes y la autoridad del padre. Eso no quería Esaú. Esaú, dice la Biblia, que así menospreció Esaú la primogenitura, porque a Esaú no le importaba la primogenitura. Esaú representa a aquellos hombres que no le interesa la posteridad, porque el primogénito heredaba todo lo del padre. La primogenitura es muy importante. Y si vemos en la antigüedad, Dios también tiene su propio primogénito. Y para Dios los primogénitos es muy importante porque es lo primero que es reservado para Él. Cuando Caín y Abel ofrecen ofrendas, dice que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Los primogénitos de las ovejas era el primer animal que nacía de las ovejas. Ese se lo separó para Dios. Ahí vemos la actitud de Abel, que Abel siempre quería darle lo mejor a Dios. Así dice Génesis capítulo 4, que Abel ofreció de los primogénitos
de sus ovejas. Por lo tanto, Abel sabía lo que a Dios le importaba, porque a Dios le importa la primogenitura. Y eso es muy importante entenderlo siempre en la vida cristiana, que a Dios le importa la primogenitura. Como te contaba, la primogenitura es aquello que se heredaba por ser el hijo mayor de una casa. Pero en Israel, esto de la primogenitura no sucedía solamente en Israel, sino que en todas las naciones y la cultura de aquel tiempo, todo era así. Las familias tenían hijos y el primer hijo era el primogénito y heredaba todo lo del padre. Pero en Israel, en cuanto a la línea de Abraham, Dios escogía sus propios primogénitos y no necesariamente eran los hijos mayores. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo a Ismael y a Isaac, pero el primogénito para Jehová no era Ismael, sino que era Isaac. En el caso de Isaac con Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, el primogénito para Dios nunca fue Esaú, sino que fue Jacob. Porque Dios escoge al primogénito. En cuanto a la descendencia de Abraham, nunca el primogénito fue el mayor, sino a quien Dios había elegido para que fuera el primogénito para él. El primogénito para Abraham no era Ismael, sino que era Isaac. El primogénito para Isaac no era Esaú, sino que era Jacob. Y de los hijos de Jacob, el primogénito, tal vez de forma natural, era Rubén. Rubén era el primer hijo de Jacob. Pero el primogénito no fue Rubén, sino que el primogénito fue José. José fue el primogénito de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios escogía a los primogénitos para la descendencia de Abraham. Dios escoge a su propio primogénito. Dios aparta un primogénito para él. De los hijos de Isaí, el hijo mayor de Isaí era Eliab. Ese era el hijo mayor de Isaí, pero el primogénito para Dios no era Eliab, sino que era David. Y David era el menor de su casa. El menor de los hijos de Abraham era Isaac. El menor de los hijos de Isaac era Jacob. El menor de los hijos de Jacob era José. Dios escogiendo al primogénito y siempre escoge a los menores. De los hijos de Isaí, David era el menor y Dios escoge al primogénito. Dios se reserva un primogénito para él, y así ocurre en la mayoría de la descendencia de Abraham, que Dios escogía un primogénito, pero el primogénito lo escogía él. De los hijos de José, José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el hijo mayor de José, pero Efraín era el hijo menor, y Efraín fue el primogénito. Dios escoge a su propio primogénito para sí mismo. Qué importante es conocer esto de la primogenitura, porque Dios escoge un primogénito para él. Dios se reserva un primogénito que vive para él, porque Isaac vivió para Dios, porque Jacob vivió para Dios, porque José vivió para Dios y porque Efraín vivió para Dios. La primogenitura está por todos lados. En el caso del Señor Jesús, dice la Escritura, en Juan capítulo 3, el Señor hablando con Nicodemo, le dice: Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó al unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó al unigénito Hijo. Al unigénito Hijo. Jesús, de pasar de ser el unigénito, se convirtió luego en el primogénito Hijo de Dios. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, cuando está hablando acerca de la divinidad del Señor. Dice el escritor a los hebreos, dice: y cuando introduce al primogénito en el mundo, dice de él: adórele todos los ángeles de Dios. No dice cuando introduce al unigénito, sino cuando introduce al primogénito, porque Jesús, de pasar a ser el unigénito, se convirtió en el primogénito Hijo de Dios. ¿Y qué significa que Jesús es el primogénito? Significa que Jesús heredó todo lo del Padre.
Jesús en su muerte heredó todo lo del Padre, porque Jesús cuando resucitó, no resucitó como el unigénito, sino que resucitó como el primogénito de los muertos. Él es el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos significa el primero de los muertos, y el primero en resurrección habla justamente de Él. El primogénito es el primer lugar, porque el primogénito era el que nacía primero, pero en el sentido espiritual, el que nació primero y murió primero y resucitó primero es Cristo el Señor. Por eso Él tiene el derecho de ser el primogénito de los muertos. Él es el primogénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús en su muerte y en su resurrección heredó todo lo del Padre, toda la autoridad del Padre la heredó el Hijo. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Padre hablando del Hijo, heredando todo lo del Padre, heredando todo lo de Dios. Apliquemos ahora la primogenitura a nuestras vidas. ¿En qué consiste la primogenitura en sentido espiritual? ¿Cómo podemos aplicar la primogenitura a nosotros? ¿Cuántas veces tal vez hemos menospreciado la primogenitura como Esaú? Quiero decirte que muchas veces vivimos la vida cristiana menospreciando la primogenitura. Yo te digo hoy día, antes de aplicar la palabra, no menosprecies la primogenitura, porque Jesús es el primogénito de los muertos. La primogenitura para nosotros debe ser un principio de vida. La primogenitura para nosotros debe ser un principio de la vida cristiana. Cuando tú pasas a ser un primogénito, cuando tú vives la primogenitura, cuando tú obtienes la primogenitura. Cuando nosotros nos convertimos y creímos en el Señor Jesús, pasamos a la familia de los primogénitos, como dice el libro de los Hebreos, a la congregación de los primogénitos. Escúchame esto que es importante. El apóstol Pablo dice que nosotros ahora somos miembros de la familia de Dios. Y la familia de Dios es que Él solamente tiene hijos primogénitos. Para Él todos nosotros somos primogénitos. En la antigüedad el hijo mayor o a quien Dios elegía tenía la primogenitura. Pero aquí en sentido espiritual y en el reino de Dios todos somos primogénitos para Dios. Para Dios todos somos escogidos. Para Él todos los que somos llamados al reino tenemos el derecho de la primogenitura. Qué importante es entender esto de la primogenitura, porque cuando nos convertimos y entramos al reino, entramos a la familia de los primogénitos, a la congregación de los primogénitos. Tú eres un primogénito y yo soy un primogénito. ¿Por qué? Porque escúchame esto, nosotros somos del linaje de Cristo. Cristo es el primogénito de los muertos, pero tú y yo somos del linaje de Cristo. Somos hermanos de Cristo. Dice Isaías 53 que el varón de dolores experimentó todo quebranto y todo dolor para ver el fruto de su aflicción y para que vea su linaje. Verá su linaje, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Hablando de todos nosotros, de la congregación de los primogénitos. ¿Y por qué somos la congregación de los primogénitos? Porque la congregación que Jesús ha hecho es una congregación de solamente primogénitos, de solamente escogidos y apartados para Él. Esos son los primogénitos. Tú eres un primogénito y yo soy un primogénito. Y en sentido espiritual, ¿qué significa que yo sea un primogénito? En lo práctico, ¿qué significa que yo tenga la primogenitura de Dios? Significa que tú y yo hemos heredado todo lo de Cristo. ¡Qué maravilloso! El ser primogénito habla de que nosotros hemos heredado todo lo de Cristo. Todo. Te pongo un ejemplo. Dice Apocalipsis y dice el apóstol Pedro que nosotros somos sacerdotes. Somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes para Dios. ¿Y por qué tenemos sacerdocio? Porque hemos heredado el sacerdocio de Cristo. ¿Y cuál es el sacerdocio de Cristo? El sacerdocio de Cristo es el orden de Melquisedec. Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Antes, en la antigüedad, los hijos de los sacerdotes se convertían en sacerdotes, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos sacerdotes porque somos del linaje de Cristo, y como Cristo es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes porque somos del linaje de Cristo. Hemos heredado todo lo de Cristo. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo lo que tiene Cristo también lo tenemos nosotros. Escúchame, porque cuando el Padre entregaba al Hijo, nos entregaba también con Él todas las cosas. El Padre le entregó todas las cosas al Hijo, todas las cosas. Y el Padre nos dio al Hijo. Y cuando nos dio al Hijo, nos dio con Él todas las cosas. El apóstol Pablo nos dice, tenemos que estar tranquilos. Si Dios entregó al Hijo, ¿cómo no vamos a heredar con Él todas las cosas? ¿Cómo vamos a estar en pobreza si hemos heredado al Hijo? Porque somos herederos y coherederos con Cristo, porque todo lo de Cristo lo hemos heredado nosotros, y también hemos heredado la primogenitura del Hijo. Tanto que pertenecemos a la congregación de los primogénitos. Por lo tanto, hermano, yo quiero decirte que tú tienes un gran valor para Dios, porque el mismo valor que el Padre le dio al Hijo es el mismo valor que el Hijo nos dio a nosotros. Tú en mí, yo en ti, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad. Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado, dice Juan capítulo 17. Porque hemos heredado todo lo del Hijo y tenemos la dignidad del Hijo, tenemos la honra del Hijo, tenemos el mismo valor que tiene el Hijo, porque la sangre del Hijo fue rociada en nosotros. Por eso somos los primogénitos. Y cuando nosotros menospreciamos la primogenitura, cuando no vivimos para Cristo, cuando no nos comportamos como primogénitos, porque quiero decirte que Isaac vivió y amó la primogenitura. Quiero decirte que Jacob, como nadie en esta vida, ha amado la primogenitura. ¿Para qué hablar de José? Alguien que era un príncipe sin ser de la realeza, un hombre que fue primogénito para Dios. ¿Y qué hablar de David? El gran rey David, menospreciado por sus hermanos, pero amado por Dios y siendo primogénito para Dios. Y de David desciende el gran Mesías Salvador. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos la primogenitura. Cuando nosotros andamos en la carne, cuando nosotros andamos como Esaú, viviendo para nuestra carne, menospreciando la primogenitura, menospreciando la herencia que tenemos de Dios. Porque la primogenitura es la herencia que obtenían los hijos por ser el hijo mayor de sus padres. Y ellos heredaban todo lo del padre. Qué importante es entender la primogenitura. Cuando tú vives una vida cristiana, sabiendo que eres un primogénito para Dios, que tienes la revelación de Dios, que tienes el Espíritu de Dios, que tienes la bendición de Dios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que hemos heredado la dignidad del Hijo, que tenemos ahora el amor del Hijo, tenemos la honra del Hijo, tenemos el valor que el Hijo nos ha dado, tenemos la redención del Hijo. Y cuando tú y yo vivimos para nuestra propia carne, vivimos para saciar solamente el día y para saciar nuestros intereses, el deseo de nuestros ojos, menospreciamos la primogenitura. Cuando tú no vives para Cristo y tú no sabes usar la herencia que Dios te ha dado, tú menosprecias la primogenitura y has heredado todo lo del Hijo, porque el Padre nos dio al Hijo, y si nos dio al Hijo, nos dio con Él todas las cosas del Hijo. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 1, versículo 1? Dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y Cristo nos dio una revelación que es todo el Apocalipsis. Esa es la revelación que Dios le dio. Porque el Padre al Hijo le dio todas las cosas. Y el Hijo también la da. Porque todo lo que el Padre le dio al Hijo también lo ha dado a nosotros. He aquí, yo os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones. Hemos heredado autoridad, la autoridad que el Hijo nos ha conferido. Hemos heredado el Espíritu de Dios, porque el Espíritu estaba en Cristo Jesús. Escúchame, todo lo del Hijo lo hemos heredado nosotros. El que vive una vida cristiana, sabiendo que es un primogénito, que es un apartado, un escogido para Dios, sabe el valor que tiene.
La primogenitura nos hace sentir que tenemos un gran valor en nuestra vida. Jacob sabía lo que era la primogenitura. Isaac sabía lo que era la primogenitura. José sabía lo que era la primogenitura. Qué maravilloso es conocer la primogenitura, porque Dios se relaciona con los hijos primogénitos, que somos tú y yo. No menospreciemos la primogenitura. ¿Sabes cuándo menospreciamos la primogenitura? Cuando no amamos las cosas espirituales. Cuando preferimos las cosas terrenales, como Esaú. Esaú, dame ese guisado, me lo voy a comer y te entrego la primogenitura, no me importa. Y la Escritura hace énfasis. Así menospreció Esaú la primogenitura y no le importó. ¿Sabes lo que dice Hebreos acerca de Esaú? Que Esaú era un profano. Que Esaú no se preocupó por la primogenitura, que simplemente por un plato de comida vendió su primogenitura. Y después al final pierde la bendición también. Esaú representa a aquellos cristianos que no aman las cosas espirituales. La primogenitura consistía en que iba a ser un sustento para tu vida, para la posteridad. Y todos aquellos que amamos la primogenitura espiritualmente sabemos que las cosas espirituales son las cosas que trascienden en la vida, que las cosas terrenales van y vienen, que todo eso se puede acabar, pero la primogenitura, las cosas espirituales permanecerán para siempre. Por ejemplo, tenemos la palabra de Dios. Eso es la heredad de la primogenitura. Cuando podemos ir a la presencia de Dios, es que es un derecho de primogenitura. ¡Qué maravilloso! Amemos la primogenitura. La primogenitura son todas las cosas espirituales que Dios nos ha dado en el Hijo. La primogenitura son todas las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por ejemplo, la gracia, el don, el llamamiento es parte de la heredad de la primogenitura. Espero que tú lo estés entendiendo. La importancia de amar la primogenitura y de no menospreciar la primogenitura. Esaú perdió la primogenitura porque su hermano la obtuvo, la deseó y la amó. Los que andan en la carne y los que siguen tras vanidades ilusorias no aman la primogenitura. En la antigüedad la primogenitura era la escogencia de Dios para ocupar a un hombre para su gloria. Dios usó a Isaac, usó a Jacob, usó a José, usó a Efraín para que sean sus primogénitos y vivieran para Él. Por eso escogía a Él, su propio primogénito. Pero en Cristo Jesús, todos ahora somos llamados a ser primogénitos porque todos nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos. Amemos las cosas espirituales, porque cuando amamos las cosas espirituales nos estamos comportando como aquellos que aman la primogenitura. Cuando menospreciamos las cosas espirituales nos comportamos como Esaú. No amamos lo espiritual. ¿Qué dijo el Señor? No se preocupen tanto por las cosas que perecen, sino por las cosas que a vida eterna permanecen. Esas son las cosas que vienen en la primogenitura. Esas son las bendiciones que vienen por amar la primogenitura que Cristo nos ha dado. Por eso que aquel que tiene al Hijo tiene la vida, porque aquel que va al Hijo obtiene todo lo del Hijo. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Una maravillosa mujer que lo único que quería era tocar a Jesús. Y cuando esta mujer hizo lo imposible para llegar a tocar a Jesús, para recibir una sanidad sobre su vida, lo único que hizo fue tocarle el manto al Señor. Y cuando le tocó el manto, esta mujer se sanó. Porque Jesús todo lo de Él lo comparte. Él comparte su salud, Él comparte su revelación, Él comparte su sanidad, Él comparte su amor, Él comparte su dignidad, Él comparte la honra. ¿Sabes por qué tú y yo tenemos honra? Porque el Padre ha honrado al Hijo y el Hijo nos honra en su propia sangre. Hemos sido redimidos por el Hijo y tenemos dignidad en la vida por el amor del Hijo, por la sangre del Hijo. Espero que tú puedas entender esta importancia de la primogenitura. Cuando Cristo puso su sangre y su carne por nosotros, nos convirtió en primogénitos para Él. Pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de los primogénitos, donde todos somos especiales para Dios, donde todos tenemos un lugar en el corazón de Dios.
El que ama la primogenitura es aquel que ama las cosas espirituales. Es aquel que prefiere las cosas espirituales. Es aquel que ama el llamamiento. Es aquel que ama la gracia. Es aquel que ama lo espiritual. Ese es un primogénito. Y cuando tú no estás amando ni prefiriendo las cosas espirituales por un plato de comida, como Esaú te conviertes. Esaú no vio el futuro ni el propósito de Dios. Esaú pensaba que él podía quizás obtener más por su propia mano que por la herencia que podía obtener de su propio padre. Y no le importó la primogenitura, porque Esaú era un hombre de campo, de casa. Él se creía diestro en el campo, y tal vez lo era. Él dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve esto? Yo puedo obtener más por mi propia mano que por la bendición de mi padre. Tú nunca vas a obtener más por tu propia mano y nunca vas a obtener para tu vida más de lo que Dios pueda darte por haber heredado la primogenitura. Porque la más grande bendición que nosotros tenemos es que tenemos la primogenitura de Cristo. Es que Él nos ha convertido en primogénitos para Él. Porque Él nos ha convertido en primogénitos. Hemos heredado todo lo de Dios, todo lo de Cristo. Todo lo de Cristo. Todo lo de Cristo. Qué maravilloso. Porque somos herederos y coherederos con Cristo. Todo lo del Hijo también está en nosotros. Para terminar, quiero contarte una famosa historia. En el libro de Lucas nos cuenta una gran historia acerca de un padre y dos hijos. Y el hijo menor también heredaba algo de la herencia del padre. El hijo mayor heredaba más porcentaje de la herencia que los otros hijos. Y el hijo menor le pidió al padre la herencia que le correspondía, que era menos cantidad que el primogénito, el hermano mayor. Y sucedió que el hijo menor fue donde el padre le pidió toda la herencia que le correspondía. Y el padre le entregó lo que era suyo. Y ese hijo se quedó con la herencia del padre. Y este hijo fue a menospreciar y a malgastar toda la herencia que el padre le había dado. Y el hijo mayor se quedó en la casa. El hijo mayor se quedó con el padre en la casa. Tú conoces esta historia muy famosa. Sucedió que después el hijo menor vuelve, después de estar viviendo con cerdos en una provincia apartada y comiendo algarrobas y pasando vergüenzas y pasando tal vez momentos críticos y momentos horribles en su vida, momentos no deseosos para nadie, momentos no beneficiosos para su propia vida. Él se da cuenta que en la casa del padre tenía mucho más que donde estaba en aquel minuto. Vuelve el hijo menor a la casa donde estaba su padre y el hijo mayor. Pero ¿qué sucedió en esta historia? Sucedió que cuando el hijo regresaba, el padre se da cuenta que el hijo menor venía en un estado deplorable. Venía por haber malgastado la herencia del padre. Y el hijo mayor se enojó porque el padre perdonó al hijo menor. Y el padre vistió a su hijo menor, le puso calzado, vestidura y un anillo en su mano. Y lo restituyó como hijo en la casa. El hijo mayor menospreciaba a su hermano porque el padre lo había perdonado. Y había malgastado la herencia. Escúchame esto. Los hijos estaban preocupados por la herencia. Porque el hijo mayor le dice, ¿por qué tú haces fiesta? ¿Por qué tú celebras que tu hijo ha vuelto? ¿Por qué tú celebras y tú nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente celebras lo que él vino a malgastar? Él malgastó lo que tú le diste. Y eso es una gran verdad. Ese hijo no estaba mintiendo. Pero lo que ese padre quería, él quería restituir a su hijo como parte de la familia otra vez. Y no importó al padre lo que ese hijo malgastó. Simplemente lo quería devolver a la casa para que él volviera a ser un hijo de la casa. El padre le dijo al hijo mayor, espera, tu hijo estaba muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado.
Los hijos estaban preocupados por la herencia. Escúchame, pero lo importante de esta historia no es tan importante la herencia en sí, sino que la verdadera herencia que nos revela esta historia es que ambos hijos tenían al Padre siempre. Tenían a Dios, porque ese Padre representa a Dios. El único deseo de ese Padre es que esos hijos pudieran amar de tener al Padre y no tanto de tener la herencia. Porque la verdadera primogenitura y la más grande bendición de tener la primogenitura es que tenemos a Dios en nuestra vida. Esa es la más grande heredad, es que tenemos a Dios en nuestra vida. No es tan importante todas las bendiciones de Dios, sino solo una, es que tenemos a Dios en nuestra vida. Esa es la más grande herencia. Los hijos de la casa no sabían, y por ser hijos de la casa, es que tenían a Dios en sus vidas. Eso es lo más importante. La más grande bendición de ser un primogénito para Dios es que tienes a Dios en tu vida. Cuando tú vives para ti, tú menosprecias de tener a Dios en tu vida, porque la verdadera primogenitura, la más grande bendición de ser un primogénito y pertenecer a la congregación de los primogénitos, es que tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Que Dios te bendiga.